Huey Tlatoani Cuitlahuatzin, valiente guerrero de Iztapalapa, quien contra su voluntad recibió en su palacio al ejército español comandado por Cortés. En Tenochtitlan, fue puesto prisionero con Moctezuma y otros señores en el palacio de Axayácatl. Al liberarlo, para poner orden en la ciudad ya destruida por los invasores, por el contrario, se preparó para expulsarlos. Al seguir prisionero su hermano Moctezuma, se tomó la decisión de elegirlo a él como el nuevo gran Tlatoani de Tenochtitlan, habiendo tenido antes el cargo de Tlacochcalcatl, el más alto rango guerrero, además de ser miembro del Tlactocan, Consejo de Gobierno mexica. Su valeroso actuar frente a la huida de los españoles la noche del 30 de junio de 1520 lo enalteció como el gran héroe de la batalla de la Noche Victoriosa. En Otumba y otros pueblos ya no tuvo el mismo éxito y regresó a la ciudad. Debía reconstruirla, disponerlo todo para la ceremonia de su entronización, la cual se realizó en un día 8 viento en la veintena de Ochpanixtli, de ese mismo año 2 Tecpatl, 1520. El día de la entronización, la fecha correspondió al 7 de septiembre según el calendario juliano. Actualmente, y desde 1582, usamos el calendario gregoriano, por lo que ese acontecimiento corresponde hoy en día al 17 de septiembre. Ese día, por cuestiones dinásticas, se casó con Tecuichpo, la hija menor de Moctezuma, con quien no se consumó el matrimonio. Es de creerse, dice Francisco Javier Clavijero en su Historia Antigua de México, que los sacrificios que se hicieron en la fecha de su coronación fueron aquellos españoles que él mismo hizo prisioneros en la noche de su derrota. Luego de que se concluyeran las fiestas de su coronación, se aplicó a remediar los males de la corte y del imperio. Dio orden para que se repararan los templos lastimados y se reedificaran las casas arruinadas. Aumentó y mejoró las fortificaciones de la capital. Envió mensajes a las provincias del imperio, animándoles a la común defensa del Estado contra aquellos enemigos extranjeros, y prometió relevar de todo tributo a los que tomasen las armas en favor de la corona. El espíritu guerrero de Cuitláhuac no disminuyó, pero la viruela lo venció y murió a los 80 días de su gobierno en el mes Quechol, diciembre. Buenas tardes. A nombre de la Alcaldía de Iztapalapa y la Dirección Operativa de Cultura, les damos la más cordial bienvenida a esta edición del seminario Cuitláhuac, Raíz, Identidad e Historia en su segundo módulo. El día de hoy, con la conferencia La Conquista Ambiental, Fuentes para su Historia, a cargo del doctor Salvador Reyes Equigues. La conferencia tiene por objetivo presentar las fuentes documentales que contienen información sobre la forma en la que, tras la conquista militar, los españoles describieron y se apropiaron de los elementos de la naturaleza en Mesoamérica, tratando de reproducir sus concepciones y hábitos en torno a la relación con esta en el Nuevo Mundo. Modificando el paisaje, asimismo, se expondrán las dos cosmovisiones que se confrontaron en el siglo XVI y el papel que la naturaleza y la manera en que los nahuas de los primeros tiempos coloniales incorporaron a su vida algunos elementos culturales occidentales, modificando su dieta y prácticas medicinales, y a su vez cómo algunos recursos naturales mesoamericanos fueron aprovechados en el Viejo Mundo. Ahora bien, sobre nuestro ponente del día de hoy, el doctor Salvador Reyes Equigues, es investigador titular A de tiempo completo adscrito al Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Es especialista en cultura náhuatl, particularmente en las fuentes documentales sobre la cultura escrita y las que contienen las concepciones de la naturaleza, en especial de las plantas. Desarrolla los proyectos de investigación La Pasión de Cristo entre los Nahuas, según las fuentes de la Biblioteca Nacional, los textos nahuas de la Biblioteca Nacional, continuidad y discontinuidad de una tradición escrituraria, Testimonios de San Agustín, la metodología en la bibliografía mexicana del siglo XX, vida y obra de Francisco Antonio de la Rosa Figueroa. Asimismo, participa en el proyecto Paleografía y Traducción del Códice Florentino y coordina el seminario Cantares Mexicanos, cuyo objetivo es publicar la primera edición bilingüe y crítica del manuscrito náhuatl del mismo nombre, resguardado en la Biblioteca Nacional de México. También coordina el desarrollo de la plataforma web Compendio Enciclopédico Náhuatl. Imparte las materias Lengua Indígena Náhuatl 1 y 2 en la Escuela Nacional de Antropología e Historia
y ha sido editor de la revista Estudios de Cultura Náhuatl del Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Y sin más preámbulo, doctor, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que todo esté en orden desde el punto de vista técnico, con estos días un poco lluviosos, pues de pronto esto no funciona como deseamos. En principio, pues bueno, quiero agradecer a la Alcaldía de Iztapalapa, al seminario sobre Cuitláhuac, la invitación para impartir esta charla con ustedes, que espero sea amena, espero sea de su agrado y su interés, y que a final de cuentas solamente trae a cuento un tema que ha sido poco abordado, del que curiosamente tenemos muchos datos, pero que desde el punto de vista teórico no hemos logrado integrar para hacer una propuesta sobre un tipo de historia ambiental ahora tan necesaria para explicar nuestro presente, ¿no? La crisis que vivimos en todos los sentidos, la crisis energética, la crisis de alimenticia, de salud pública, pues nos hacen replantearnos la forma de escribir historia y tratar de dirigir ese aspecto crucial para la sobrevivencia y crear una conciencia sobre nuestro presente. Vamos a ver hoy un tema, vamos a decir, clásico en las fuentes, que es la manera en que los españoles arribaron a estas tierras y la manera en cómo fueron ejerciendo un dominio más allá del, vamos a decir, del ámbito estrictamente cultural y político. Voy a empezar con mi exposición. Supongo que en el área de comentarios, seguramente si alguien tiene alguna adenda, algún comentario, alguna pregunta o algún detalle técnico que quiera ir compartiéndonos, lo puede ir haciendo y seguramente los organizadores del evento ya administrarán el tiempo para dar atención a estas inquietudes. Bien, salgo yo de pantalla, me voy a la presentación propiamente dicha. Bien, la conquista ambiental. Nosotros tenemos con toda claridad los conceptos de conquista militar y conquista, y en el siglo XX, pues el de conquista espiritual. Por conquista habíamos acuñado o habíamos entendido la idea de el dominio político y el posterior orden colonial que los españoles impusieron tras la invasión del siglo XVI. Cuando decimos conquista, estamos partiendo de la idea del dominio, del sometimiento de un pueblo a otro. Por eso es más allá que una invasión. Sí incluye una invasión, pero de largo aliento, vamos a decir. Y la palabra conquista, bueno, pues tiene varias acepciones. Popularmente la podemos utilizar para dar un sentido positivo a alguna hazaña que nosotros podemos haber desplegado. Conquistamos el Everest, conquistamos los mares, por decirlo de una forma, y esto se aplicó para el dominio y la imposición de un gobierno colonial durante siglos para lo que llamamos ahora América, no solamente para México, sino para todo el continente y posteriormente inclusive después de Latinoamérica, lo que es ahora el área de Norteamérica, ¿no? Se habla de la colonización y la conquista. Obviamente la perspectiva de esta hazaña, dicha así con esa acepción de una hazaña, pues es unilateral y nos habla en realidad de la perspectiva de los vencedores. Nos habla desde el punto de vista de los españoles que fueron los que conquistaron acá, ¿no? A los pueblos que habitaban acá y que de ese enfrentamiento, de ese encontronazo entre los pueblos locales y los pueblos hispanos, los conquistadores que arribaron, pues nació la nación mexicana, nació esta cultura mestiza que tiene elementos de ambas grandes tradiciones, de la tradición occidental y la tradición mesoamericana. Esta perspectiva historiográfica, es decir, la manera en cómo los historiadores lo concibieron, pues perduró o ha perdurado por siglos. En el siglo XX, un historiador francés, Robert Ricard, dijo, bueno, pero es que para explicar la realidad de los pueblos indígenas de América no es suficiente hablar de una conquista militar y política, sino también de otra forma de conquista. La conquista que tiene que ver con el cambio de la mentalidad de la gente. ¿Cómo se logró este cambio? Por eso se le llamó conquista espiritual. Se logró pues a partir de la educación, a partir de la evangelización, el arte, la lectura,
alfabética, aquí había otro tipo de lectura que no era alfabética, sino jeroglífica, y con la imposición de patrones de comportamiento, de patrones éticos nuevos que dieron un comportamiento distinto a la gente respecto al que tenía antes del contacto con Occidente. Y a este se le llamó conquista espiritual. Bien, pues ahora yo sugiero que como producto de esta conquista militar y de esta conquista militar podemos hablar de una especie de conquista sobre los elementos de la naturaleza. Vamos a llamarle conquista ambiental, en el sentido de que los elementos son vistos y concebidos ahora desde la perspectiva occidental y también explotados y utilizados desde esta nueva jerarquía política que impusieron militarmente los españoles, de tal suerte que esta conquista ambiental compromete un aspecto de la parte militar y también de la parte de la llamada conquista espiritual. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pensar primero en un antecedente. Esto ya lo he dicho en otros espacios y me gusta siempre recalcarlo. Mesoamérica, particularmente Mesoamérica y todo México en general, hoy en día lo que entendemos por México, tenemos la suerte de ser una de las pocas naciones megadiversas, con una gran cantidad de diversidad biológica que se conjuga con una muy nutrida diversidad de pueblos originarios. Ahora hablamos de 11 familias lingüísticas, pero seguramente al momento del arribo de los españoles eran muchas desaparecieron, ¿no? Se hablan de 64 lenguas nacionales, más de 11 millones de habitantes las hablan, y hay que tener claro algo, que esta población indígena es tan flotante que ahora encontramos núcleos muy numerosos de purépechas, por ejemplo, en Chicago, de mixtecos en Nueva York y de diferentes pueblos en Los Ángeles y por doquier de otras naciones, ¿no? Vean, a esta diversidad cultural se le agrega una diversidad biológica riquísima. México es de los países que más diversidad tiene en el mundo, a la par de otros lugares que tienen también una gran diversidad cultural. Por ejemplo, Brasil, que quizá no tienen estas culturas altas que desarrollaron grandes civilizaciones, pero tiene más pueblos indígenas que México y también tiene una diversidad biológica descomunal en el Amazonas. Lo mismo ocurre en la India, lo mismo en Colombia, en Perú, en otros lugares que tienen esta suerte, vamos a llamarlo. Vean, ahí están unas tablas, también está la fuente de donde he tomado estos datos. Y vean, China es otro de los grandes casos. No es gratuito que México, China, la India, Perú, sean los lugares del centro de origen civilizatorio, ¿no? En Mesoamérica, ahora sabemos, gracias a las investigaciones de biólogos, de antropólogos, de médicos, que por ejemplo podemos hablar, o se sabe, se tiene el dato y el registro de más de 5.500 especies de plantas y animales que se usan, que tienen, vamos a decir, un significado cultural y una aplicación práctica en la vida diaria. Es una cantidad descomunal, solo por poner un ejemplo. Vean, tan solo también recordemos el caso de México y el origen del maíz como el centro de su distribución mundial, ¿no? En donde ahora pues hay unas leyes que están tratando de proteger precisamente el aspecto genético de esta diversidad biológica del maíz. Y no se reduce a esta planta. Podemos ver que además del maíz está el frijol, el aguacate, el amaranto, la vainilla, el cacao y un conjunto más de un patrimonio biológico que está en cierto riesgo de subsistencia, como también lo está el aspecto, por ejemplo, lingüístico, en el aspecto cultural. Así como hay un riesgo de mantener la diversidad genética biológica, también hay un riesgo de mantener la diversidad cultural, por lo menos en el terreno de las lenguas. Muchas de ellas están en riesgo y ahora tenemos que cobrar conciencia de cómo llegamos a este presente. ¿Por qué estamos en este punto, digamos, de crítico para la subsistencia cultural y la subsistencia biológica? Bien, en mi opinión, en mi punto, digamos, desde mi perspectiva, el punto de partida es cómo es que el hombre concibe a la naturaleza. Cómo es que el hombre se asume como parte de ella
¿Y qué papel, a partir de esa concepción que tiene de la naturaleza, qué papel juega al momento que interactúa con todos sus elementos? ¿Con qué elementos? Con las plantas, con el agua, con las montañas, con los animales, inclusive con otros pueblos. Y cuando uno coteja la cosmovisión náhuatl, comparándola y haciendo algunos puntos de enclave, precisamente de comparación con la cosmovisión cristiana, pues uno va encontrando las razones por las que se ha modificado el paisaje. ¿Qué entendemos por el paisaje? Bueno, la presencia del hombre en la naturaleza y cómo la ha modificado, y el escenario que el hombre ha construido es el resultado de su actividad y su intelecto, es de un escenario estrictamente natural, pasa a un paisaje cultural. Y esto, bueno, pues en el ámbito tradicional es muy fácil de percibirlo. Imaginemos, por ejemplo, el paisaje de las Chinampas. Ahora es un paisaje natural, ¿no? Donde las chinampas no existen propiamente desde el punto de vista natural, sino que son producto de la acción humana, y ahora podemos configurar ese ecosistema chinampero gracias a la actividad humana. Vean, esta es una plancha del Tonalama de los Postecas, también denominado Códice Feyerabadi, en donde es una representación esquemática del cosmos. Podemos ver que hay 4 rumbos cardinales delimitados por unos trapecios de colores, porque cada rumbo está asignado con un color, y en cada rumbo hay un árbol sagrado que ayuda a sostener los cielos. Y en el centro se conjugan, está el dios del fuego, que es el dios del tiempo también, y este espacio nos muestra esquemáticamente cómo transcurre el tiempo. Podemos ver al lado de los recuadros de los trapecios cómo están los símbolos, los jeroglíficos para los días, para las veintenas, para las trecenas, para denotar el árbol, para denotar el tiempo, el tiempo ritual, el tiempo calendárico de 260 días. ¿No? Aquí podemos ver que en cada color, en cada rumbo cósmico hay un árbol, el mezquite, el cacao, ¿no? El algodón, y aquí lo podemos ver en cada uno de los rumbos, y en cada rumbo también hay un par de dioses que ayudan a sostener, que son los que dominan cada uno de estos rumbos precisamente. La ceiba es el otro, vean, aquí está la ceiba. Estos árboles ya en la época colonial fueron concebidos a manera ya no de un mapa, de un cosmograma, sino fueron registrados en diferentes códices ya como libros. Vean, aquí están los propios árboles con la pareja de dioses que va rigiendo cada uno de estos rumbos, y cómo rigen los días y cómo rigen los tiempos. Ahora, ¿qué otra cosa podemos decir de la cosmovisión? ¿Cómo se creía que era el universo para los nahuas? Esta división espacial que podemos ver aquí en el plano horizontal, ¿no? En 4 rumbos con 4 dioses, también se dividía de manera vertical entre los cielos, la tierra y el inframundo, con diferentes niveles cada uno de ellos. Y en diferentes estratos de los cielos vivían distintos dioses. Y hay un conjunto de dioses que en sí mismos son los productos de la naturaleza. El cuerpo de los dioses está hecho de la materia natural. Por ejemplo, Mayagüel es el propio maguey, el metl. Xilonen, la diosa de los gilotes, es el maíz tierno, por eso es Xilonen, ¿no? Sinteot es el maíz propiamente dicho, el maíz sagrado. Tlaltlecutli, la diosa de la tierra, o dios o diosa de la tierra, era una especie de sierpe, de serpiente, entre cocodrilo y serpiente, que navegaba o que nadaba en las aguas primigenias, y que Quetzalcóatl y Tlaxcatlipoca la dividieron en 2 partes, y de esas partes nacieron los cielos y la tierra, y fue tanto el dolor que sintió esta diosa que, según los relatos míticos, hay varias versiones, los dioses decidieron repararla y que de su cuerpo nacieran todas las plantas. Vean cómo en sí misma la tierra es un dios, y de la tierra nacen las plantas que a final de cuentas son el sustento del hombre. En el náhuatl existe una palabra, tonacayot, que significan nuestros mantenimientos. Se refiere al conjunto de semillas, se refiere a la chía, a la calabaza, al maíz, al frijol, al amaranto, pero también significa nuestra carne. Y este tonacayot es la materia, es el cuerpo propiamente de esta diosa Tlaltecutli, ¿no? Hay una relación entre lo natural y lo sagrado
sumamente estrecha y muy diversa. Esto solamente por mencionar el caso de las plantas, pero podemos hablar de las deidades que son otros elementos de la naturaleza, como Tlaloc y el agua, Chalchitlico y el agua también, el agua de los ríos, el agua de los mares. En esta concepción de la naturaleza, también los nahuas creían que el hombre había transitado por cinco soles o 5 edades cósmicas, que en realidad para el resto de los pueblos nahuas, no de los mexicas, eran 4. Sabemos que para la región de Oaxaca, para la región de la Mixteca, de Puebla, para otros pueblos más antiguos que los mexicas, en realidad eran 4 soles. Pero los nahuas cuando llegaron y se convirtieron en los grandes señores y dominadores de los demás pueblos, crearon la versión de que eran 5 soles. Lo que me interesa destacar es que el hombre va cambiando conforme los soles van transitando y se va haciendo cada vez más cercano al ser actual, al hombre actual. Los otros hombres eran imperfectos como también lo eran sus alimentos. Por ejemplo, nos dicen los mitos que antes de comer maíz el hombre no era totalmente genuino y auténtico porque no comía maíz, sino que comía mezquite, por ejemplo, o comía otras hierbas. Y poco a poco fue evolucionando el hombre y sus alimentos conforme transcurrieron los soles hasta llegar al actual sol, al sol presente. Algo parecido ocurre en el Popol Vuh. Recuerden que también ahí nos dice este relato maya, que los dioses fueron hechos de la masa del maíz, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los relatos míticos de los occidentales cristianos. Lo vamos a ver en un momento. Vean, otro ejemplo de la concepción de la naturaleza y los dioses es que hay dioses que rigen diferentes estados de conciencia, ¿no? Aquí tenemos a Xochipilli como deidad de las artes, deidad de la música, ¿no? Que también en su cuerpo, sus atavíos están conformados por un conjunto de plantas que trasladaban la mente humana hacia otras dimensiones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el peyote, tenemos a los hongos, ¿sí? Tenemos algunas flores como el ololiuqui, que son plantas que a final de cuentas forman parte de la naturaleza y que en Occidente en la antigüedad también lo vivieron, y poco a poco el cristianismo fue suprimiendo de su propia tradición cultural añeja. A diferencia, si nosotros contrastamos esta concepción del cosmos, esta concepción del universo y de los elementos de la naturaleza, podemos ver que en el cristianismo es totalmente opuesto, ¿no? Mientras que en Mesoamérica tenemos una noción dinámica de transitar en los soles, y en cada uno de los soles el nombre va cambiando y los elementos de la naturaleza van cambiando. En el esquema cristiano es totalmente opuesto. Es una concepción estática en la que el Dios único, además, y absoluto, a diferencia de la diversidad náhuatl, este Dios en un solo, en un evento que duró 7 días, crea todo el universo, hace todas sus creaciones. Recuerden que inicia con el caos y después va creando los elementos de la naturaleza como los vientos, va creando las condiciones para que vivan los seres vivos, para que se reproduzcan los animales, las plantas, bueno, primero las plantas, luego los animales, y culmina su creación precisamente con el hombre, con la presencia del hombre. Pero esta sucesión de creaciones del Dios cristiano es muy importante porque culmina con la creación de un ente que es imagen y semejanza suyo, y por consecuencia es señor y dueño de todo lo que ha sido creado. Dios crea al hombre para que disfrute y aproveche y en cierto modo se apropie y disponga a placer de todos los elementos de la naturaleza. ¿No? Recuerden esta parte en donde ha vivido el hombre en el Edén y por una falta, pues tiene que ser expulsado de esa condición, y ahora por medio de su trabajo tiene que transformar a la naturaleza para lograr su sustento, ¿no? Vean, estas son representaciones medievales que son la herencia española, ¿no? Recuerden que a final de cuentas España hereda
una tradición cultural muchísimo más añeja que proviene del mundo judío-cristiano, ¿no? y que al transcurrir los siglos pues llega a la península ibérica y España la recoge, la hace propia y la reinterpreta, vamos a decir. Estas son representaciones de pinturas en España de los pasajes bíblicos ya medievales. ¿Qué otro elemento podemos decir de esta cosmovisión cristiana y occidental de la naturaleza? Bueno, que esta creación es absoluta. El hombre crea en un solo evento toda la existencia de la vida y nunca la modifica. Cuando el hombre comete faltas distintas como Sodoma, Gomorra, y el Dios tiene que infligir la destrucción de la humanidad para depurarla, genera el diluvio universal también para que los humanos que no merezcan sobrevivir pues desaparezcan, pues le pide, ¿no? Recuerden el pasaje donde le pide a Noé que resguarde una pareja de cada especie, y no, digamos, el inventario de la vida nunca cambia para el mundo cristiano, ¿no? Esto es bien notorio porque nos habla de esta postura estática, de esta resistencia a la transformación y a la aceptación de un cambio. Otro pasaje bien interesante y en el tiempo mítico mucho, muy anterior al del gran diluvio, es el pasaje bíblico en el Génesis todavía sobre la presentación de las primeras ofrendas por Caín y Abel. Recuerden que estos hermanos, hijos de Adán y Eva, Dios les pide que hagan una ofrenda, ¿no? Abel, que es agricultor, pues recoge algunos frutos y los lleva como ofrenda. No son los primeros frutos de la temporada, según esto, ni son los frutos más selectos, y Dios no los vea bien, a diferencia de Caín, que Caín se hace ganadero y le lleva las mejores piezas de su ganado. Dios elige la ofrenda de Caín y provoca la discordia entre los hermanos sin quererlo, y por las envidias Abel siente el encono, siente el rechazo hacia su hermano y termina ejecutándolo. Y aquí, ¿por qué lo menciono? Porque habla de una dicotomía entre el mundo del agricultor y el mundo del ganadero, ¿no? Para Occidente, el mundo del ganado es un mundo superior al mundo, vamos a decir, el mundo animal está sobre el mundo vegetal. Hay una jerarquía en el orden de la naturaleza. Y este pasaje mítico nos deja ver muy bien esta misma jerarquía. Bien, cuando el hombre llega a América, a lo que hoy llamamos América, cuando el hombre occidental llega a lo que hoy llamamos América, pues trae consigo todo este bagaje cultural cristiano, y que se ha enriquecido con otras tradiciones. Recuerden que España fue conquistada y dominada por 8 siglos por los árabes, y los árabes también enriquecieron bastante a la península ibérica. Bueno, de hecho, desde antes de los árabes por ahí transitaron fenicios, transitaron griegos, transitaron romanos, cartagineses, y al momento en el que llegan las huestes españolas al continente, pues ya viajan consigo con una carga cultural muy impresionante, ¿no? Ellos, vamos a decir, han adoptado el consumo de la vid y los vinos proveniendo del Medio Oriente, de la parte arábiga, pues también han aprendido el consumo de las especias, de los cítricos también, ¿no? Del mundo fenicio, pues esto del olivo, y es un mundo muy rico, es un mosaico impresionante con el que llegan acá tratando todavía de expandir el dominio de la visión cristiana sobre el mundo. Esto es muy importante decirlo, ¿no? Porque el hombre occidental viaja creyendo que el mundo ha sido hecho por Dios para él, para el hombre. El problema es que cuando encuentra a otros seres que descubre que son humanos, pues ¿cómo los va a catalogar? ¿No? Si tienen alma, no tienen alma, son productos de Dios, ¿no? Y tiene que serlo para poder legitimar el dominio y decir, bueno, ¿saben qué? La manera en que vamos o que se legitima el dominio sobre estas tierras y sobre estas gentes es inculcándoles la verdadera fe, inculcándoles la creencia en un Dios que ha dispuesto la naturaleza para nosotros.
Cortés elabora un mapa, ¿no? En donde, si ustedes lo ven, reproduce México Tenochtitlan como si fuera una ciudad medieval, ¿no? En Europa hay muchas ciudades que viven rodeadas de agua. Ámsterdam, París también es una isla, ¿no? Evidentemente Venecia, Brujas, eh, y muchas ciudades pasan grandes ríos por ella misma, Sevilla, el Guadalquivir, Salamanca, el Duero. Entonces, Cortés un poco traslada su imagen del mundo a la Ciudad de México, Tenochtitlan, y se le atribuye este mapa en donde presenta la ciudad como si fuera una ciudad totalmente medieval. Tan es así que tan solo recordemos, él proyecta su idea de paisaje de su tierra de origen en estas tierras, que sugiere a Carlos V llamarle Nueva España. Ese es el primer gesto en donde se ve que ese paisaje que él conocía, en el que había participado y que descifraba perfectamente bien, pues él mismo lo traslada y en cierto modo lo impone en este pueblo. El pueblo que ya ha sido dominado, que ha sido conquistado, el de México Tenochtitlan, y a partir de ahí empezar a expandir su mundo habitable. ¿A qué me refiero con esto del mundo habitable? Pues que ellos pensaban que la tierra, el mundo conocido, la ecumene, era cristiana, ¿no? Y que fuera de esta área geográfica del centro, donde había tierras templadas, donde el hombre podía vivir, había tierras tórridas, totalmente secas o yermas vacías, en donde el hombre, si es que podría vivir, sería un salvaje. Y entonces era misión cultural y misión del cristiano expandir este mundo conocido, este mundo civilizado, sobre los otros mundos que estaba conociendo. Recuerden que a final de cuentas, para el siglo XVI, Occidente, que domina la navegación y ya domina todos los vientos, pues va recorriendo el mundo entero. Y conforme va llegando a diferentes puntos, va implantando esta idea de dominio, que legitima en su idea, insisto, lo quiero repetir muchas veces, de que la naturaleza ha sido creada para él mismo. Cuando llegan los españoles, pues sí reconocen que hay mucha riqueza natural en estas tierras, pero no la usan, digamos, se la adueñan, pero no la usan como usan ellos digamos, su inventario, por ejemplo, de plantas con las que ellos sobreviven. No conocen el tabaco, conocen los jitomates, conocen el maíz y los llevan a Europa, pero no tienen, digamos, el arraigo en la mesa occidental. El maíz se lleva, pero no se consume, ¿no? El tabaco originalmente se llevó para efectos estrictamente medicinales, ¿no? Pero no para el consumo de otro tipo, de placer. Y lo mismo ocurrió, por ejemplo, con el jitomate. Pasaron siglos para que el jitomate fuera una planta comestible. Para ellos originalmente era una planta que inducía la lujuria por su color encendido rojo, inclusive llegó a llamar entre los europeos el fruto del amor, ¿no? Pensando que podía despertar pasiones. El tabaco para que se consumiera como una planta de placer, ¿no? Para ser fumada también pasó muchísimo tiempo, como ocurrió también con el cacao. El cacao originalmente no era con fines alimenticios o degustativos. Muchas de las plantas que eran llevadas de América a Europa eran coleccionadas en Sevilla. Aquí un personaje, Nicolás Monardes, un médico que empezó a crear un jardín botánico y que le pagaba a los marineros para que le trajeran plantas y le dieran noticias de cómo se utilizaban las plantas acá. Él fue un factor de transferencia importantísimo para crear los jardines botánicos, no solamente en España, sino en otras tierras como Italia, como Flandes, que en ese tiempo pertenecía al Imperio Español. En contraparte a este mundo, vamos a decir, occidental y su visión dominante sobre la naturaleza, pues acá, en el caso particular de los nahuas, de los mexicas que vivían en el Anáhuac, vamos a centrarnos en el Anáhuac, porque no tenemos tiempo para exponer en otras regiones, pues se vive en un sistema lacustre.
un sistema lacustre que ha convivido con el agua por siglos y ha sabido utilizarla bien, ¿no? El ingenio local que se ha adaptado a la naturaleza ha permitido la construcción de diques, de calzadas, de albarradones, que van haciendo que el conjunto de lagos, estos 5 lagos que vemos ahora en pantalla, el de Zumpango, Xaltocan, Texcoco, Chalco y Xochimilco, los últimos en el sur, los primeros mencionados en el norte, y el más grande, el lago de Texcoco, que era el único salado realmente, pues poder manejar sus aguas un poco para que no tengan una fuerza destructiva, que no destruya ciudades. Hay muchas ciudades ya asentadas aquí, ¿no? Mucho antes que México, Tenochtitlan, Cuitláhuac, Xochimilco, Texcoco propiamente dicha, Xaltocan, y finalmente se establecen Coyoacán también, finalmente se establecen los mexicas. Vean, este es un pequeño mapa donde se ven un poco, pueden ver en oscuro, las calzadas que han utilizado o que han construido desde tiempos de Ilhuicamina y Dahuizol, los mexicas, para poder comunicar a la isla con la tierra firme y para poder también dividir las aguas en tiempos de Moctezuma y Ilhuicamina, con el artificio, con el ingenio de Nezahualcóyotl, se hace un albarradón para dividir las aguas de Texcoco de las aguas dulces que vienen del sur. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Bueno, pues no solamente para resguardar el agua dulce y que no se contamine, ¿no? Sobre todo para eso. La otra, que hablan de inundaciones, pues no se tiene muchas noticias de grandes inundaciones en la época prehispánica. Hay una muy importante cuando Agüizol conquista Coyoacán, ahí tienen grandes manantiales y construye un acueducto, una forma de canal para llevar el agua dulce a Tenochtitlan, y parece ser que los manantiales tienen tanta fuerza que se desborda y sí hubo una inundación. Pero en general no era algo tan frecuente ni que fuera tan destructivo, ¿no? Vean, este es el mayor ejemplo iconográfico, ¿no? Esta es una fuente muy importante, ¿no? Para conocer el poder mexica. Es el Códice Mendoza, elaborado, mandado a elaborar como una especie de obsequio para el virrey Antonio de Mendoza, y vean cómo está el establecimiento de la Ciudad de México. Se funda la ciudad con su emblema iconográfico, el águila postrada en el nopal, postrado a su vez en una piedra dentro del lago, y el límite, el marco geográfico del espacio de este mapa es precisamente los canales. Vean, el tiempo transcurre, los marcadores de los años van transcurriendo en una mancha de agua, y se observan los 4 canales que dividen el cosmos, como lo habíamos visto en el cosmograma inicialmente de los 4 rumbos. Esta es la prueba, digamos, uno de los registros más hermosos de cómo la sociedad mexica se había convertido en una cultura lacustre. Yo francamente lo digo y no tengo empacho en decirlo, no entiendo por qué se eliminó esto como parte del escudo bueno, no el escudo propiamente, sino como parte del emblema del gobierno de la Ciudad de México, porque bueno, esto es lo más natural que existe respecto a la historia de la Ciudad de México, ¿no? Una vida lacustre. Vean, arriba está una imagen donde precisamente están hablando de lo que representan el acueducto de Coyoacán, que sí desbordó la ciudad, pero digamos que los nahuas supieron usar para bien y crear una forma de vida, un sustento a partir del lago. Abajo está una parte del Códice Azcatitlan, donde podemos ver cómo los nahuas pues practicaban diferentes actividades, como la pesca, como la captura de aves para el sustento, ¿no? Recuerden, bueno, pues estos 5 lagos tenían una diversidad biológica descomunal. Ahora los arqueólogos han encontrado, eso es una de las grandes fuentes de conocimiento para la biodiversidad de la náhuatl, pues que los biólogos han encontrado cientos de aves, cientos de peces que vivían aquí, diferentes plantas. En los márgenes de los lagos, en las sierras, también había diferentes mamíferos, diferentes tipos de bosques, de encinos, de pinos, de cedros blancos, que bien que mal, pues los nahuas o los diferentes pueblos nahuas que vivían en el Anáhuac habían convivido con ese ambiente y habían
No digo que habían sabido utilizarlo, eso no, quizá no sea lo correcto. Lo habían explotado sin agotarlo, creo sería la palabra, la frase. Vean, son diferentes escenas de la vida cotidiana en el Códice Florentino, y del lado derecho podemos ver un códice, el plano en papel maguey, que nos habla ya de una realidad. En el México prehispánico, no, el mapa no es prehispánico, pero alude a tiempos de previos al contacto. Vean cómo las chinampas empezaban a tener una suerte de presión demográfica. A final de cuentas, los mexicas se establecen en la isla de Tenochtitlan, que es un islote, que es una tierra un poco despreciada, porque todos los márgenes ya estaban ocupados por pueblos mucho más antiguos. En Chalco, en Iztapalapa, en Culhuacán, en Coyoacán, los tepanecas en Azcapotzalco, en Tlacopan, en Texcoco, ya todo estaba ocupado. Entonces, cuando llegan al final los mexicas, pues les toca vivir en una isla un poco, digamos, inhóspita, de difícil acceso, y sin embargo logran establecer la ciudad. Y empieza una dicotomía, digamos, económica que perduró hasta la llegada de los españoles y aún más, que consistía en cómo abastecer de alimentos a una ciudad que no tiene áreas de producción agrícola. La parte sur de la ciudad sí tiene una gran parte de producción agrícola, pero es de otro pueblo, de los chalcas, de los xochimilcas, por eso los invadieron, por eso los conquistaron. Y las áreas que estaban en el norte con algunas chinampas que se sabe que fueron alguna vez agrícolas, poco a poco fueron cambiando su uso de tierra, vamos a decirlo. Y de ser chinampas agrícolas, pasaron a ser chinampas de uso mixto, donde además del cultivo, como lo pueden ver en estos fragmentos de las chinampas, de los canales, esto es un poco al norte de Tlatelolco, hay ya casas. Las chinampas van poco a poco combinando su uso agrícola a su uso habitacional, y finalmente se hacen mixtas, ¿no? Como ahora lo podemos ver en Xochimilco. Vean, esta es una reproducción de los jardines de Iztapalapa que hicieron los editores de arqueología mexicana, donde podemos ver toda esa diversidad con la que convivían los pueblos con los que se enfrentaron los españoles. Ahora, cuando ocurre la conquista y después de 1521 y empieza la edificación de la ciudad, esa presión demográfica sobre la isla no cesó. Es algo, vean, este es el mapa de Uppsala, o también conocido como mapa de México Tenochtitlan hacia 1550, donde podemos ver que la representación de la ciudad ya tiene una presión descomunal, que la vida lacustre sigue existiendo y que el albarradón que divide las aguas dulces con las aguas salobres de Texcoco perdura. Vean la diferencia de las aguas. Y lo que es bien notable, ya se ven algunos otros albarradones que se van haciendo, el de San Lázaro, ¿no? Cómo se va ya proponiendo su construcción, los diques que comunican las calzadas que comunican al Tepeyac, que comunican al sur, hacia Iztapalapa, a Tlacopan, por supuesto, a Chapultepec. Y vean cómo esta representación nos habla de un sistema de canales de agua dulce que penetra la ciudad, pero ya también nos empieza a hablar de partes de la ciudad que no tienen distribución de agua. Nos dicen los cronistas que empezó una especie de desecación. Empezaron a rellenarse los canales. ¿Para qué? Para el paso de las recuas, de las bestias, y posteriormente de las carretas, ¿no? Entonces ahí empezó una modificación de este paisaje cultural que a la larga produjo efectos realmente nocivos. ¿Qué efectos empezaron a ocurrir? Estos son fragmentos de la ilustración anterior. Vean cómo la madera se tuvo que se tuvieron que talar grandes zonas de bosques. Acá del lado izquierdo se ven los bosques de la región de Santa Fe y de Coajimalpa, que están siendo talados para abastecer de madera, no solamente para la iluminación de la ciudad, sino sobre todo para la construcción de la edificación de la ciudad, y cómo poco a poco se va introduciendo el ganado vacuno y el ganado bovino. Estamos hablando solo de la ciudad, porque obviamente por todas las regiones de la Nueva España esto empezó a ocurrir. Vean, los conquistadores, además, que habían participado en la guerra, tenían derecho a solicitar tierras. Y hubo conquistadores que dijeron, bueno, pues yo quiero las mejores tierras, y se les fueron dando. Cuando uno ve las actas de Cabildo de la Ciudad de México, encuentra cómo les van dando solares
en el centro de la ciudad, a la región sobre todo de San Cosme, para que vayan estableciendo huertos. A las órdenes mendicantes se les van estableciendo también huertos, y este mapa que está en el Archivo General de la Nación alude a una solicitud de un español para que le den tierras chinampas en donde pudiera establecer ganado en la región de Tláhuac. Afortunadamente no le fueron otorgadas, pero es una excepción. Generalmente el ganado fue imponiendo sobre la agricultura. ¿Qué otra área se introdujo y cambió radicalmente? El establecimiento de los huertos, que dio origen a la postre a las haciendas y a los grandes latifundios. Se introdujeron las plantas frutales, los árboles frutales. Vean, aquí está el encomendero, cómo delimita su propiedad para el establecimiento de las hortalizas, ¿no? Vean las hortalizas y los frutales. ¿Qué frutales? Manzanas, peras, duraznos, naranjas, limones. Y obviamente los españoles también aprovecharon algunos recursos naturales locales, pero no para llevar a España para la alimentación. No hubiera sido práctico además, sino con fines estrictamente industriales. La grana cochinilla fue uno de los recursos que tuvo más y más éxito en la industria textil europea. Se llevaba a España, pero de España fluía el mercado de la grana para otros países, para otras naciones. Vean, acá está como una encomendera, la mujer del encomendero castiga, ¿no?, al indio por la producción de sus, aquí no lo dice claro, de sus naranjas. Poco a poco los indígenas fueron cambiando el paisaje también ellos. Esto es en Texcoco, ¿no? Las tierras de Carlos Ombetostin. Empezaron a hacer tratos con los españoles y vean cómo empezaron a hacer injertos de los árboles frutales, ¿no? La tradición nativa y el conocimiento agrícola le permitió la rápida introducción de especies. Y vean, si el anterior era Texcoco, este es Xochimilco. Nos presentan ya las chinampas totalmente con fines habitacionales y las que son agrícolas, ahora con los cultivos de mayor demanda para los españoles. En este caso, los higos. Esto es bien importante decirlo porque ecológicamente hay unos agroecosistemas, ¿no? El hombre crea milpas y al crear una milpa con policultivo crea todo un sistema ambiental que es modificado cuando los cultivos son desplazados. Sabemos que, por ejemplo, el trigo desplazó a cultivos locales, por ejemplo, el amaranto, que el amaranto era de un uso muy común y que poco a poco fue perdiendo peso y el trigo fue ganando espacio. ¿Por qué? Porque los españoles demandaban consumo de trigo a cambio del amaranto, que no fue muy desagrado. Y si a eso le agregamos que simbólicamente las figuras de los dioses en épocas prehispánicas las hacían de amaranto, y ahora el nuevo dios cristiano era elaborado en una hostia o representado en una hostia de trigo, pues como que hubo un doble desplazamiento práctico y alimenticio y también simbólico religioso. ¿Qué podemos decir de esta etapa? Bueno, pues me faltan por ahí, no la puse, lo siento. Hay una representación donde podemos ver que los indígenas, una vez que cortaban los árboles para ir a construir las ciudades, pues Torquemada dice que eso se convirtió como una especie de plaga. Una de las plagas, como le cayó a Egipto, él hizo el símil para los mexicanos, para los mexicas, porque dice, no solamente les dio la plaga de la guerra, les dio la plaga de la epidemia, y él coloca la construcción de la Ciudad de México como una de las grandes plagas. Dice, bueno, es que destruir, desde el primer momento del triunfo militar, Cortés ordenó la destrucción de los templos, de los edificios, y con los restos de eso, más la tala de los bosques, se construyó por muchas décadas y a costa de mucha sangre y muchos muertos, se construyó la ciudad. Una ciudad que rápidamente empezó a observar problemas de qué tipo, de agua. Para 1555 se da la primera inundación, porque se han cerrado algunos canales, ¿no? Seguramente con la guerra
El alabardón de Texcoco también sufrió algún daño y las lluvias que no habían sido tan cruentas para mediados del siglo, ahora sí lo fueron y se dan las primeras inundaciones. 1555, 1579 es otra de las grandes inundaciones y una, la de 1604, que mantuvo a la ciudad varios años bajo el agua, pues provocó que se tomaran medidas. ¿Qué medidas? Este señor, Enrico Martínez, un cosmógrafo alemán, impresor, matemático, cosmógrafo, historiador, sugirió a la nueva, al virrey que se hicieran canales para desaguar los lagos. Este fue, en 1607 terminó la obra del primer tajo, del primer, digamos, vamos a decir, la primer galera que salía por el rumbo de Cuitláhuac, ¿no? Que salía después para el área de Huetotoca y finalmente salía a Nochistongo para desaguar los lagos. Él propuso que se empezara a tomar esta medida para paliar las inundaciones y a la larga, ¿qué provocó? Pues que esos 5 lagos se fueran desecando con el consecuente, la consecuente transformación fatal de este paisaje cultural, ¿no? Muchas de las especies, vean aquí un pichichi, que era un pato que vivía en los lagos de Xochimilco, pues desaparecieron. Desaparecieron cantidad de ajolotes, las aves migratorias que capturaban los nahuas en la época de migración del invierno, pues también fueron cambiando de asiento o se habrán extinguido, no lo sabemos. El pájaro carpintero también sabemos que se extinguió, ni qué decir de las especies que vivían en los bosques que estaban en torno a la náhuatl. Muchas de ellas, por ejemplo, venados, pues poco a poco fueron desapareciendo, coyotes, al grado tal que para el siglo XVII ya eso era totalmente un descontrol, digamos, desde el punto de vista ecológico. La ciudad ya sufría continuas inundaciones y poco a poco la añoranza de los españoles fue ir tapando la ciudad, tapando los canales. De hecho, en el siglo XVI, una vez que Cortés ya había muerto en 1547-48, empezaron con las primeras inundaciones en el 55, los ideales de cambio de asiento de la ciudad. Se le criticó a Cortés que hubiera deseado establecer la ciudad aquí y decían que había que trasladarla a otros lugares como Puebla, ¿no? No sabemos realmente cómo fue la decisión final de mantenerla acá. Se aludía que la inversión ya había sido muy grande, que los indios no iban a querer edificar otra capital en otro lugar, ¿no? Puebla luchaba porque la capital se trasladara allá, eso no ocurrió, y bueno, los resultados ahora son los que ya sabemos todos, ¿no? El lago de Texcoco poco a poco se fue desecando, nos dicen las crónicas que bajaban los aluviones, que bajaban los lodos de las sierras y que poco a poco eso iba extendiendo, digamos, vamos a decir, la costa de los lagos y que iba reduciendo la profundidad paulatinamente de los lagos cuando era época de secas. Y de pronto venían las inundaciones. Lamentablemente, creo que esta historia nos queda mucho por escribirla, ¿no? La legitimación que los españoles dieron para haberse apropiado del área de los lagos y de aquí haber fincado el poder económico y militar de la época colonial, quizás se sustentaba también en que los mexicas habían hecho lo mismo. Los mexicas habían establecido en una isla, en una pequeña isla, el dominio y el control de una vasta región de costa a costa de Mesoamérica, y quizá de una manera simbólica, quizá retomando la idea del dominio que tuvieron los mexicas y que los españoles ahora quisieron desplazarlos, mantuvieron con terquedad la presencia de la capital acá. Y bueno, pues ahora vemos, ¿no? que las inundaciones, pues en cierto modo continúan en la ciudad, pero que poco a poco el abastecimiento de agua se va convirtiendo en un problema, como lo empezó a hacer desde la época colonial. ¿Por qué? Porque el agua que se quedaba negada, pues era un agua churria, un agua estancada, que
porque no era de utilidad para el consumo humano. Hay una problemática tremenda todavía que podemos reconstruir y conocer, ¿no? Aunque lamentablemente pues, nos queda muy poco de la vida de los lagos, quizá un poco en el área de Xochimilco, en el área de Tláhuac, ¿no? Y lo único que nos queda es pues, reconstruir nuestra imaginación, para a partir de nuestra imaginación reconstruir la vida que se pudo haber tenido de la riqueza biológica que tuvieron esos lugares a partir de lo que ahora conservamos como patrimonio biológico. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, pues lo voy a leer literalmente porque es una frase como muy sentenciosa. La conclusión es clara. La relación del hombre con los elementos de la naturaleza está determinada por la concepción que ha construido del medio ambiente y de los seres con los que convive. Y esta concepción, a su vez, es producto de su pensamiento religioso. Mientras los indígenas concebían a las plantas, al mundo, al agua, como parte del cosmos que le daba la vida, en la cultura occidental y en la religión cristiana se entiende que todo esto ha sido creado para su disfrute y para su deleite. Pues muchas gracias. Por mi parte concluyo con estas líneas. Cedo la palabra ahora a los organizadores a ver si hay alguna pregunta, algún comentario o alguna corrección que puedan hacer. Adelante. No, pues muchísimas gracias a usted, doctor Salvador Reyes Equigua, por esta muy rica presentación en donde nos sitúa nuevamente el hecho de que el ser humano no solamente habita el territorio, sino habita la naturaleza. Nos preguntaban aquí en el chat, bueno, había una pregunta con respecto a cuál es la situación por la que los lagos tenían características distintas a pesar de coincidir en el espacio, de Verónica Garduño. Muy bien, es una importante pregunta, no lo aclaré. La razón es que en el sur, los manantiales de Xochimilco, pues se alimentaban con los desagües de la Sierra Sur, de la Sierra en el Ajusco y Chichinautzin, y eran manantiales de agua dulce. En el caso del norte también, los escurrimientos que venían de los arroyos de la ciudad, de las laderas del norte, pues también, aunque eran más bajas, pero eran de abastecimiento de agua dulce. Mientras que en el caso del lago de Texcoco era totalmente distinto. ¿Por qué? Porque estaba un poco en desnivel, a menor altura que el resto de los otros 4 lagos, y en consecuencia el agua que llegaba ahí ya tenía todo el arrastre mineral de las montañas. Y era un agua que entonces era un agua salobre, no era un agua dulce. Entonces, de hecho, Cortés la llama mar interior y es un nombre muy atinado porque era más bien una laguna, eran aguas salobres, aguas saladas, donde evidentemente la fauna era totalmente distinta. Ahí sabemos que vivían, por ejemplo, las algas, que saben manejar los minerales, vivían tipos de anfibios que no coincidían necesariamente con los que vivían en las aguas dulces. Eso la gente que se dedica a la biología de los peces lo tiene muy claro, los ictiólogos, ¿no? Esa es la razón por la que no eran los mismos lagos. Por eso, a la larga, con el tiempo, recuerden que el vaso de Texcoco, porque más que un lago era eso, un vaso donde llegaban las aguas, se fue haciendo mucho más salitroso. Recuerden que para el siglo XX México estableció ahí la Sosa Texcoco, precisamente por los depósitos minerales que se establecían ahí, los sedimentos que provenían de otras áreas de la cuenca. Muchísimas gracias, doctor. Octavio Sánchez pregunta, bueno, leo el comentario. Hola, profesor, ¿existe alguna fuente donde se mencione qué pasó con esos jardines de Iztapalapa que en un primer momento sorprendió por su belleza y riqueza de medios para la subsistencia? Sí hay, Octavio, sí hay fuentes. Hay un códice, es el Coscatzin, precisamente menciona no tanto qué ocurrió con los aposentos, sino que menciona los personajes, los caciques que vivieron en Iztapalapa, inclusive una mujer, y cómo los aposentos que van habitando ellos van un poco cayendo ya en deterioro. Y evidentemente estos jardines, por lo que nos dice Bernal Díaz y el propio Cortés, estaban en los aposentos
digamos, vamos a llamarle entre comillas, reales de Iztapalapa, ¿no? Y ya para la época en la que el Coscatzin se escribió, estos edificios ya habían caído en deterioro. Estamos hablando de finales del siglo XVI. Finalmente, Jacques Alan Pickman pregunta, ¿qué libro o artículo podría leer el doctor al respecto del tema? ¿Una recomendación personal? Miren, yo he escrito más bien artículos, todavía no escribo libros sobre el tema, y han sido más bien muy diversos. Pero yo creo que hay una obra crucial que deberíamos de conocer, por lo menos todos los que nos llamamos chilangos. Es la memoria de las obras del sistema del drenaje profundo del Distrito Federal. Son 4 tomos que se escribieron en la época de Luis Echeverría y que hacen un recuento histórico de la cuenca de México desde su formación geológica, ¿no? Como parte del eje neovolcánico transversal, como una cuenca cerrada que se creó por esta presión de las placas tectónicas, y cómo estas placas derivaron en esta conformación tan peculiar, porque estamos rodeados de montañas, y estas montañas, bueno, pues crearon de manera natural esta cazuela. Y esta cazuela, con las lluvias naturales y los deshielos de los volcanes, pues generaron estos lagos. Posteriormente, esta obra contiene la fauna y la flora prehistórica que pudieron existir, la presencia de los grandes mamíferos como los mastodontes, los mamutes, ¿no? Y poco a poco va evolucionando la obra hasta llegar a la parte histórica y cultural. Hablan un poco del sistema hidráulico, que todavía tenemos que investigar mucho, ¿no? Porque ahora sabemos que dentro de los cuerpos de agua, los nahuas colocaban canales, y en el agua de Texcoco de repente se veía un cuerpo de agua dulce delimitado por un canal dentro del cuerpo de agua. Eso es un portento de la ingeniería hidráulica que todavía nos falta reconstruir, ¿no? Pero que ya en esta obra se puede digamos, conocer. Finalmente, por ejemplo, Enrico Martínez, el cosmógrafo que propuso el primer desagüe construyendo una galera, aprovechando los ríos subterráneos que hay en el norte de la cuenca, escribió un libro que se llama El Repertorio de los Tiempos y la historia natural de la Nueva España. Es una fuente, no es la principal. Yo creo que para la vida del lago, de pronto el Códice Florentino es más importante, ¿no? Nos habla de cómo era la vida cotidiana. El mapa de México Tenochtitlan que expuse se puede consultar en red. El Códice Florentino también se puede consultar en red. Y yo creo que es más rico que ustedes vean las fuentes originales y vayan aprendiendo de ellas a la par, ¿no? Es una experiencia muy, muy bonita conocer una fuente, tratar de leerla y ya después leer a los especialistas que han escrito sobre el tema. En la UNAM se han publicado algunos libros sobre historia ambiental. Es un área, no solamente en México, yo creo que en el mundo es un área de mucho potencial de investigación que apenas está creciendo. Quizá evidentemente por la circunstancia que vivimos cobra mayor relevancia, y si tenemos claro que la historia trata de explicar nuestro presente, pues con mayor razón debemos de prestar atención a estas formas de pensar historiográficas, ¿no? A estos modelos teóricos de la historia ambiental. Bueno, responde Jacques Alan que en efecto tiene las memorias del drenaje profundo y que le mandó solicitud, que espera que la acepte. Con muchísimo gusto. Isaac dice, aparte de Torquemada, ¿existe otra fuente que hable sobre el error de construir la ciudad donde se construyó? Más bien, pues, ¿habrá sido un error? Perdón, el audio un poco se cortó. Decían que si además de Torquemada existe otra fuente, y ahí me quedé. Otra fuente que hable sobre el error de construir la ciudad donde se construyó, dice la pregunta de Isaac. Claro que sí. De entrada, miren, para 1555, cuando se dio la primer gran inundación, el virrey creó una comisión para proponer soluciones, y esta comisión entregó sus resultados, y afortunadamente los expedientes quizá no se conservan íntegros, pero las actas de cabildo sí contienen las observaciones en vivo. Por eso son actas, se registra lo que se está discutiendo en el cabildo, ¿no? Y esas actas están ya publicadas, ¿no? Ahora están en el archivo del ayuntamiento de la ciudad, pero afortunadamente han sido publicadas ya
en formato impreso y también en formato digital. Pongan ustedes actas de cabildo. Seguramente, no estoy seguro, pero es muy probable que la institución, que el archivo del ayuntamiento ya las tenga en su sitio alojadas, ¿no? Y si no, las pueden consultar en muchas bibliotecas. Incluso estoy seguro que siguen todavía a la venta algunas de las actas, algunos de los tomos de las actas. Estoy buscando aquí, a ver si tengo una a la mano, no la veo, pero se pueden conseguir estas actas, y yo creo que ahí está la discusión en bruto, vamos a decir, sobre el error de haber construido la ciudad acá. Pero nada más, antes de pasar ya a la última pregunta, un recordatorio a todos los asistentes que, al igual que el primer módulo, las personas que mantengan el 80% de la asistencia a las sesiones del seminario y aporten un ensayo relativo a alguno de los tópicos abordados en el mismo, se les expedirá constancia correspondiente de el segundo módulo. Para hacerlo deberán acreditar su asistencia enviando un correo electrónico a seminario.cuitláhuac.2020@gmail.com durante la siguiente media termine nuestra transmisión. Y pasando a la última pregunta de David Arturo Soriano Valdés. Doctor, en su opinión, ¿cree que haber sido conquistados y colonizados un siglo o dos después de la fecha en la que ocurrió, hubiéramos conservado mejor el medio ambiente? Y añade, lo pregunto en Nueva Zelanda, donde también existió mucho daño ecológico, pero también alcanzaron a rescatar y preservar algunas porciones, pero del mismo modo los nativos maorís también modificaron su entorno y cazaron hasta la extinción algunas especies. ¿Será que el Imperio Mexica hubiera crecido y desarrollado más? ¿Se me da el comentario? Perdón, la última línea no la alcancé a escuchar, Antonio. ¿Será que los Sí. indios maorí empezaron a desarrollar más y luego qué? Eso ya Comenzaron algunas especies. ¿Será que el Imperio Mexica hubiera crecido y se hubiera desarrollado más? Bien, claro, evidentemente no podemos saber eso, ¿no? Pero que el Imperio Mexica tenía un potencial de crecimiento todavía mayor, eso es muy probable, ¿no? Ahora no es más que una mera especulación. Ahora bien, como suele ocurrir en muchas disciplinas, muchas veces en los países, vamos a llamarle periféricos, o como cada quien guste llamarles, vamos a la saga en cuanto a la investigación. En Estados Unidos, un historiador en la Universidad de Texas acuñó la propuesta del imperio ecológico, ¿no?, para explicarnos cómo Occidente había ido expandiendo su forma de vida sobre otras culturas a partir del siglo XVI. Y él explicaba el fenómeno histórico, el hecho histórico, a partir de lo que él denominó la constitución de las nuevas Europas. Es decir, no solamente los españoles, sobre todo los ingleses, los franceses, conforme fueron expandiéndose sobre diferentes geografías, en África, en Asia, fueron reproduciendo su forma de vida literalmente, tratando de viajar consigo y las especies con las que vivían en medios nórdicos para llevarlos a zonas tropicales, por ejemplo. Y fue lo que ocurrió en Nueva Zelanda o en Australia. Pensemos lo que pasó con la introducción del ganado bovino en Australia. Ahora es el país que más produce y sin embargo fue el que más devastación sufrió por esta forma de ganado. En el caso, cuando este autor, Alfred Crosby, piensa para el caso de la Nueva España, él sugiere que esa nueva Europa no se estableció con tanta fuerza. ¿Por qué? Pues porque la fuerza cultural de resistencia de los pueblos nativos no lo permitió. Aquí hubo una fusión en donde el español tuvo que adoptar la forma de vida nativa, en cierto modo. Si bien es cierto, el español que se quedó viviendo en la metrópoli tuvo poco impacto del contacto en cuanto a la explotación de las especies o la transformación de su dieta, el español que vivió aquí tuvo que adaptarse y no pudo reproducir plenamente su forma de vida. Lo intentó, por ejemplo, se introdujo la vid, se introdujo el azúcar, se introdujo la seda, pero la tierra era tan beneficiosa que llegó a producir tanto que los propios españoles le pidieron al rey que ya no permitiera que en la Nueva España se cultivara la vid
se cultivara el olivo y la seda, y para finales del siglo XVI quedaron prohibidos estos cultivos, ¿no? Y a cambio de eso, lo que se incentivó acá fue la introducción de ganado, sobre todo para colonizar el norte. Y esa resistencia cultural, digamos que permitió que aquí una nueva Europa no se estableciera, sino más bien se diera un nuevo fenómeno de mestizaje en todos los sentidos. Por eso es difícil pensar que digamos que si los mexicas no hubieran sido conquistados en ese momento, después se hubiera conservado el medio ambiente de una manera más íntegra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los mexicas también estaban explotando. En el momento del contacto, yo decía, ya tenían una presión sobre las chinampas que las estaban haciendo habitacionales, por ejemplo. También ellos ya habían explotado las maderas. Imaginen qué cantidad de madera se necesitaba para alumbrar la ciudad con teas, la Ciudad de México, Tenochtitlan, la ciudad de Tlatelolco, que no tenían esos recursos, que inclusive tenían que importar sus alimentos, ¿no? Realmente la historia contrafactual, es decir, la historia que reflexiona sobre los hechos que no fueron, sino los que pudieron haber sido, pues es prácticamente un universo para poder decir lo que se quiera, ¿no? Entonces, ahí sí, francamente, no sabría decirle, no sabría qué responderle. Más bien sería como parte de una reflexión muy libre que cada uno de nosotros pudiera hacer sustentado en su imaginación. Pues muchísimas gracias, doctor Salvador Reyes Equigua, por su participación con la que abrimos este segundo módulo del seminario de Cuitláhuac, Raíz, Identidad e Historia. Muchísimas gracias también a todas las personas que estuvieron presentes, nos acompañaron el día de hoy. Asimismo, les invitamos a visitar el canal de YouTube Cuitláhuac, Guerrero Victorioso, donde podrán tener acceso tanto a las conferencias del primer módulo como también a diversas cápsulas en torno a la figura de este personaje, Cuitláhuac. Finalmente, a nombre de la Alcaldía de Iztapalapa y de la Dirección Operativa de Cultura, nuestro agradecimiento al doctor Salvador Reyes Equigua y a todos los presentes por acompañarnos esta tarde de viernes, y los esperamos el próximo jueves 8 de octubre con la participación del doctor Pablo Moctezuma Barragán. Muchísimas gracias y buena tarde. Hasta luego. Huey Tlatoani Cuitlahuatzin, valiente guerrero de Iztapalapa, quien contra su voluntad recibió en su palacio al ejército español comandado por Cortés. En Tenochtitlan, fue puesto prisionero con Moctezuma y otros señores en el palacio de Axayácatl. Al liberarlo, para poner orden en la ciudad ya destruida por los invasores, por el contrario, se preparó para expulsarlos. Al seguir prisionero su hermano Moctezuma, se tomó la decisión de elegirlo a él como el nuevo gran Tlatoani de Tenochtitlan, habiendo tenido antes el cargo de Tlacochcalcatl, el más alto rango guerrero, además de ser miembro del Tlactocan, Consejo de Gobierno mexica. Su valeroso actuar frente a la huida de los españoles la noche del 30 de junio de 1520 lo enalteció como el gran héroe de la batalla de la Noche Victoriosa. En Otumba y otros pueblos ya no tuvo el mismo éxito y regresó a la ciudad. Debía reconstruirla, disponerlo todo para la ceremonia de su entronización, la cual se realizó en un día 8 viento en la veintena de Ochpanixtli, de ese mismo año 2 Tecpatl, 1520. El día de la entronización, la fecha correspondió al 7 de septiembre según el calendario juliano. Actualmente, y desde 1582, usamos el calendario gregoriano, por lo que ese acontecimiento corresponde hoy en día al 17 de septiembre. Ese día, por cuestiones dinásticas, se casó con Tecuichpo, la hija menor de Moctezuma, con quien no se consumó el matrimonio. Es de creerse, dice Francisco Javier Clavijero en su Historia Antigua de México, que los sacrificios que se hicieron en la fecha de su coronación fueron aquellos españoles que él mismo hizo prisioneros en la noche de su derrota. Luego de que se concluyeran las fiestas de su coronación, se aplicó a remediar los males de la corte y del imperio. Dio orden para que se repararan los templos lastimados y se reedificaran las casas arruinadas. Aumentó y mejoró las fortificaciones de la capital,
envió mensajes a las provincias del imperio, animándoles a la común defensa del Estado contra aquellos enemigos extranjeros, y prometió relevar de todo tributo a los que tomasen las armas en favor de la corona. El espíritu guerrero de Cuitláhuac no disminuyó, pero la viruela lo venció y murió a los 80 días de su gobierno en el mes Quecholi, diciembre.